Hola amigos, ¿qué tal? Seguramente usted no lo va a creer y mi amigo Rocha tampoco, pero ya son 12. Una docena de programas. ¿Quién lo dijera, mi querido Sergio? Bueno, ya parece como que estuviera uno pidiendo una docena de huevos, pero en fin, una entrevista que vamos a tener. Sí, está bien, ya lo entendí. Ya Como lo entendiste, como ¿no? tepiteño lo entendí. Venga. Bueno, A ver. vamos a tener una entrevista de controversia con Silvia Giorguli. Ella es la primera mujer en encabezar una de las grandes instituciones de nuestro país, el Colegio de México, que tiene 75 años de existencia. También esta noche diremos mucho gusto con Inés Sainz, una comentarista deportiva que ustedes conocen, reconocen y seguramente admiran también. Bueno, también va a estar con nosotros en mucho gusto Luis Felipe Tovar, uno de los actores que yo más admiro. Dicen que es feo, pero de fuerza. Silvia Salmones, directora de Human Capital International, una de las más importantes empresas de gestoría de talento laboral. Fíjate, es bien interesante ese tema, ¿no? Por supuesto que es. Y al final vamos a ver, oír y escuchar algunas recomendaciones en materia de música y lectura. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Elegir de dónde somos es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. Nació como la Casa de España, posteriormente se convirtió en el Colegio de México y es hoy considerada una de las instituciones de mayor prestigio académico en México y hay quien dice que también en el mundo. Y ahora en el inicio de una nueva etapa de la institución, la doctora Silvia Giorguli se convierte en la primera mujer en 75 años de historia del Colegio de México en asumir la presidencia del mismo y también la más joven al llegar a este cargo. Silvia, gracias por estar con nosotros. Se ha puesto mucha atención al hecho de que eres mujer. ¿Tú crees que es importante el que seas mujer o no seas mujer? Bueno, yo creo que señala dos cosas. Uno, a que no estamos acostumbrados a ver mujeres en estas posiciones, ¿no? Dos, que a pesar de los avances que ha habido en educación, yo veía los datos que hay de mujeres en posgrados y hay más mujeres estudiando posgrados en México que hombres, hay más mujeres egresando de los posgrados que hombres y sin embargo hay poca presencia de mujeres en estos espacios, ¿no? En cargos de dirección te refieres, así es, ¿no? Sí. como directoras, rectoras, ¿no? Entonces uno esperaría que con el tiempo esta mayor participación de las mujeres en las actividades de investigación pues se reflejara en que nos dejara de sorprender hechos como este, ¿no? Retomo algo de lo que planteaba Sergio al principio. Hablaba no solamente del hecho de que eres mujer, sino también muy joven, decíamos. Bueno, eso lo decía yo, ¿no? Tú lo decías. Yo lo dije, perdón. No importa, te puedes citar a ti mismo, no hay me puedo problema. citar a mí mismo. Esto también es una señal de un cambio generacional. Las más de las veces se asocia la sabiduría a la madurez o incluso a la vejez, a cierta edad. Y bueno, estábamos acostumbrados a ver figuras muy preponderantes de la intelectualidad al frente del Colegio de México. Tú eres una mujer muy joven, no que no tengas méritos, al contrario, quiere decir que has trabajado tan intensamente. ¿O a qué atribuyes tú haber llegado a tu edad? Bueno, ahí diría dos cosas. En primer lugar, sí, soy muy joven en parámetros de la academia, ¿no? Pero si uno ve a qué edad hemos tenido presidentes en México que han sido presidentes antes de los 40, el propio Obama fue presidente mucho más joven, bueno, no, unos años más joven de lo que yo soy, yo tengo 45 años, entonces es relativo el término de la juventud, ¿no?
Y por otro lado, yo diría que también es un poco producto de esto que está pasando, de que ahora la forma de hacer investigación, la forma de irse formando en las trayectorias académicas es mucho más rápido de lo que era antes, ¿no? Y uno lo ve, por ejemplo, si un libro antes te llevaba un tiempo de maduración en el caso de historia, de estar en archivo, 5, 6, 7 años, pues ahora tienes la información más rápido, generas los resultados de investigación más rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor también es un poco resultado de ese proceso. Silvia, platícanos cómo entraste al Colegio de México y cómo ha sido tu trayectoria, pero en particular, ¿cómo entraste? ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo fue la primera vez que pusiste pie en el Colegio de México? Bueno, yo empecé en el colegio, de hecho, como estudiante, ¿no? Después de haber estudiado sociología en la UNAM, decidí entrar a demografía, que es algo árido, poca gente sabe lo que es, pero yo me apasioné por lo que era entender todos los procesos de la dinámica de cambio de la población en México. Entonces hice la maestría en demografía. Después trabajé un tiempo como becaria de investigación con uno de los profesores en áreas de migración internacional. ¿Quién? El profesor Francisco Alba, y que yo creo que él fue el que me formó mucho en mi oficio de demógrafo, en mi visión de hacer la investigación. Y bueno, tuve la fortuna, o tengo la fortuna, que después, cuando terminé el doctorado, regreso a México en el proceso en que estoy por titularme, y se abre la oportunidad y el espacio para entrar como profesora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, ¿no? Entonces regreso al centro que me acogió en la maestría y vuelvo a trabajar con Francisco Alba y con otros de mis colegas ahí mismo, ¿no? Ahora, a propósito de demografía, ¿es verdad que ya perdimos la oportunidad histórica del llamado bono demográfico, es decir, Sí. tener una población joven que por su mismo ímpetu puede cambiar el rumbo del país, y que en sentido contrario tenemos una amenaza Fíjate, de ser una población vieja en un lapso de apenas 20 años? parece que tanto lo hemos perdido que ahora Ricardo Rocha es una joven esperanza del periodismo Me mexicano, parece por muy bien. ejemplo. Bueno, yo voy a decir ahí, por un lado, yo tiendo a ser optimista, ¿no? Y lo que digo es que lo que pasa en términos de la dinámica demográfica es algo neutro. Nosotros somos los que les damos la etiqueta o no la etiqueta, ¿no? Si vemos el proceso de envejecimiento como un reto, bueno, pero tenemos también ahorita conciencia de que la población de 65 años y más va a crecer muy rápidamente en los próximos 20 años. Entonces tendríamos que tener las opciones para prepararnos, ¿no? Ahí hay un reto para el sistema de Ajá, pensiones, sí. por ejemplo. Para el sistema de pensiones, para el sistema amenaza de de quiebra del salud, país. para las familias, porque no es lo mismo abuelos que vivían hasta los 80, 90 años con 5, 6, 7 hijos que podían repartirse cuidados y apoyo financiero, que ahora familias con 1 o 2 hijos que más cuidarían a los padres y a los suegros, ¿no? Entonces, esa en todas las dimensiones, pero por otro lado te da también un potencial enorme. Yo tengo muchos de mis colegas en el colegio que tienen más de 70 años y siguen en una etapa muy productiva de su vida, ¿no? Entonces, es prepararnos, por ejemplo, en términos de las condiciones en las que se llega a esa edad. ¿Cambios de y estrategia aprovecharlo. poblacional o demográfica? Sí, y que pasa no solamente por ver, porque uno piensa en demografía y piensa en los grandes números. Digo, no, también es verlo desde la perspectiva individual. Si yo estoy consciente que probablemente viva hasta los 80 años, pues ¿cómo quiero llegar a los 50, a los 60, a los 70, ¿no? En términos financieros, de salud, de mis relaciones con el mundo, etcétera, ¿no? Y el otro tema que tú preguntas es el otro extremo, el del bono demográfico. Entonces, sí es cierto que México vive ahorita un momento específico de cambio en la dinámica demográfica. Ya la población de 0 a 19, ese grupo de edad ya no crece. De hecho, está en un leve proceso de decrecimiento. Pero todavía la población en edades laborales, la que está entre los 19 y los 40, sigue creciendo. Entonces, una forma de ponerlo es que tenemos todavía bono demográfico para unos 15 años más. Y el bono demográfico se basa mucho en la idea de cómo esa población en edades laborales, en qué condiciones está trabajando. Si está trabajando en unas condiciones donde puede ahorrar, donde hay cierta certidumbre financiera, donde hay una inversión para poder prepararse para la vejez, entonces se aprovecha el bono, ¿no? Entonces ahí hay también todo otro marco de oportunidades en términos de lo que la población te ofrece y lo que sabemos que va a pasar. Déjame regresar al Colegio de México. Hay quien ve el Colegio de México como una institución elitista en un tiempo de educación masiva en las universidades. ¿Qué opinas? Bueno, creo que el Colegio de México tiene una función muy específica dentro de la educación superior en México, ¿no? Creo que ha cubierto la función de preparar a gente en áreas muy específicas. Por ejemplo, tenemos
el único posgrado en Asia y África que hay en América Latina. Fuimos pioneros en la maestría en demografía, fue la primera que hubo en América Latina. Entonces tiene un espacio de formación muy específico en ciertas especialidades, un espacio de formación de gente que se ha insertado muy exitosamente como funcionarios públicos, pero que además ahora abre su panorama, por ejemplo, a sector privado, organizaciones de la sociedad civil. Y en este momento que hay tanta demanda de espacios dentro de la educación superior, bueno, uno podría pensar o he oído decir, bueno, es un lujo tener una institución como el Colegio de México. Lo que yo diría es que tenemos que mantener esa especialidad que tenemos, que nos distingue de lo que otras instituciones de educación superior hacen, pero al mismo tiempo lo que yo esperaría, y son de los retos que veo hacia adelante en esta gestión que estoy empezando, es que creo que ahora hay muchas herramientas que nos permiten abrirnos más. Y voy a dar dos ejemplos, ¿no? Publicamos en 2010 una serie de libros, Los grandes problemas de México, que si no los tienen les podemos hacer llegar. Los tengo, sí, yo sí los tengo. No, y yo llevamos, bueno, Apúntate. la apunto, me comprometo. Y tenemos ya 40 millones de descargas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un alcance enorme, ¿no? Tenemos una ahora conexión con la población en general, con los mexicanos. Está apenas ahorita estamos dando un curso digital breve en temas de literatura y tenemos 5,600 ya inscritos, ¿no? Entonces creo que la era digital nos permite proyectarnos y tener otro alcance y llegar a otras instituciones, por ejemplo en provincia o en América Latina, que de otra forma no lo tendrían, ¿no? Nos queda minuto y medio, Silvia. Yo sé que este término a lo mejor no es muy pedagógico, muy intelectual, pero ¿qué sueños tienes para el Colegio de México? ¿Qué colegio sueñas? Bueno, ¿Y qué colegio vas a construir, pues? En minuto y medio. Bueno, yo quiero ver un colegio hacia mi gestión es hacia los próximos 5 años, pues que haga esta transición hacia estas formas mucho más abiertas de difundir el conocimiento, que nos insertemos con liderazgo en términos de ver qué temas son los que queremos posicionar, qué temas queremos son los que se tienen que estar discutiendo, cómo llegar a una población más amplia a través de estas formas, fortaleciendo lo que siempre hemos hecho y la tradición que tenemos, ¿no? Y un Colegio de México además que siga interactuando con el gobierno, con sociedad civil, con gobiernos estatales, etcétera, en términos de detectar, de hacer diagnósticos y de estar generando propuestas ante los retos enormes que tiene el país en términos del desarrollo, ¿no? Silvia Giurfuli, gracias por estar con nosotros aquí con el señor Rocha y un servidor. Pues Muchas gracias, de verdad, te lo apreciamos mucho. En unos instantes, queridos representantes del periodismo deportivo, el talento laboral y la actuación, así que gracias de nuevo a la presidenta del Colegio de México.